Hace rato nos comentabas algo sobre la relación entre la antropología mexicana, por ejemplo, y comentabas algo sobre el indigenismo, ¿no? ¿Cómo piensas tú que se ha transformado el papel de la antropología, tanto en la academia como en la política, a raíz de los cambios sociopolíticos en México actuales? Bueno, vamos a ver. Bueno, tú sabes que la Escuela de Antropología fue fundada por Gamio, que era un gran nacionalista y revolucionario, pero eso fue antes de la revolución, un poco antes, 1910, y Gamio, Manuel Gamio, escribió un libro que se llamaba Forjando Patria, y él estudió en Columbia con Boas. Entonces, él se trajo a Boas, y entre Boas y él fundaron la Escuela de Antropología. Ahora, Boas era antropólogo cultural, no era antropólogo social, y él se interesaba mucho por los pueblos primitivos americanos, estudiaron todos los indios americanos, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue más o menos lo mismo que se siguió, y sobre todo porque en México es muy importante la cultura indígena, y ya digamos que los cronistas del siglo XVI ya estaban escribiendo etnografías, ¿no? Como Fray Bernardino de... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Fray Bernardino de... Bueno, Fray Bernardino, dejémoslo sin apellido. Bueno, él escribió con informantes indígenas después de la conquista 12 tomos de cómo era la sociedad precolombina en México, y eso hasta el día de hoy es una maravilla, ¿no? Entonces ya había, de alguna manera, aunque no se llamara así, había una etnografía, existían estos cronistas que después de que, y sobre todo eran sacerdotes, que después de que se destruía toda la civilización, la volvían a reconstruir para que quedara por lo menos un récord, ¿no? Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, famosísimo, y no sé cómo se me pasó el nombre, pero bueno. Entonces, siempre hubo una, sobre todo en México, que era como la perla de la corona, digamos, del Imperio Español, siempre, pero también incluso en Chile y en otros países latinoamericanos, todavía hay crónicas que se escribieron muy al principio y que son un verdadero tesoro. Incluso yo mi primer trabajo así oficial fue en Chile, sobre la ingestión de alcohol entre los mapuches, y encontré un libro maravilloso que se llamaba El cautiverio feliz, de un soldado español que fue tomado preso por los mapuches, y cuando él salió escribió, le mandó al rey, que nunca lo leyó, un informe que se llamó El cautiverio feliz, o sea, defendiendo a los indios y todo eso, ¿no? Pero, en fin. Entonces, hay, digamos, razones por las cuales el indigenismo fue tan importante. Entonces, pero digamos que oficialmente se empezaron a formar antropólogos en 1910 en adelante. Primero se creó la escuela, después vino la revolución, y después de la revolución, pero pues muchos de estos antropólogos en el fondo fueron revolucionarios, ¿no? Como Manuel Gamio con esto de Forjando Patria. Entonces él fue el primer director de la Escuela de Antropología, y esa escuela, ya después de que empezó a funcionar bien la escuela, que sería alrededor de 1920, porque la revolución más o menos duró 10 años de caos y de todo esto, entonces los antropólogos empezaron a trabajar para el gobierno, ¿no? Precisamente en todo el tema del desarrollo, ¿no? O sea, en un momento, y la arqueología también surgió porque como que había que tratar de formar una patria con mucho orgullo, una nación así, mostrándole al mundo que México en su momento había tenido grandes civilizaciones, y, ¿no? O sea, que podemos volver a ser grandiosos, ¿no? Había una razón ideológica. Entonces, ese fue el papel de los arqueólogos y de algunos antropólogos. Pero después, por ahí por los años 30, empezó ya un programa de desarrollo del país, y los antropólogos trabajaban en planes de desarrollo, ¿no? Eran desarrollistas y trabajaban para el gobierno, para la Secretaría de Agricultura, para la Secretaría de Salud, de Educación, etc.
y solo muy tarde. Y entonces solamente había un grado que era el equivalente a maestría, pero se llamaba licenciatura, de 4 años y 1 año más para la tesis. Y no había doctorado ni había una antropología académica. En realidad yo diría que fui de las primeras. Cuando yo saqué el doctorado éramos 5 doctores y los otros habían sacado el doctorado fuera. Y yo fui el primer doctorado de la Ibero y en general. Bueno, habían otros 4 o 5, pero que no habían sido formados en México. Entonces podríamos decir que conmigo empezó una generación de gente que sacaba el doctorado, que antes no se sacaba, y que empezó a trabajar ya en las universidades, en la academia, ¿no? Haciendo investigación pura, o bueno, no pura, pero en todo caso no necesariamente aplicada, ¿no? Yo me recibí en el 69. Los años 70 se empezó como a, bueno, es que es complicado, porque lo que pasa es que antes el gobierno, en la Escuela de Antropología, era una escuela que pertenecía a la Secretaría de Educación Pública. O sea, la UNAM nunca tuvo antropología como licenciatura, ni había otras licenciaturas, ¿no? Entonces, en la Escuela de Antropología que funcionaba en el museo, no sé si has estado en México, te digo, era del Estado y más o menos toda la gente, y junto con eso se creó, ya no me acuerdo en qué año, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Creo que fue por los 40 o al final de los 40. Y ese instituto era una especie de ministerio. O sea, se encargó de todo lo que fueran las ruinas arqueológicas, la arqueología, el folclore, los museos, y se crearon algunos centros de investigación dentro de este instituto que no estaban en la universidad, ¿no? Entonces esto fue una especie de lugar donde los antropólogos en forma natural ya empezaron a salir a trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y también en el gobierno en planes de desarrollo. Pero el año 68, con el movimiento del 68, como que cambió mucho la cosa, ¿no? En México hubo, pues, el gobierno mismo trató otra vez de congraciarse con los intelectuales y entre ellos estaban algunos antropólogos importantes como Bonfil y que ya no tenían tanto interés en trabajar en desarrollo, ¿no? Hacer antropología aplicada. Y como te digo, estaban estos centros de Lina, y la escuela, la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero empezaron a abrirse lugares sobre todo en la UNAM, y después en otras universidades, después en la UAM, y ahora hay en la Ciudad de México 2 escuelas de antropología, la ENA, la Escuela Nacional, y la escuela de la Universidad Metropolitana, que vino mucho después, ¿no? Y en la UNAM todavía no se da, hasta el día de hoy no se da, no hay una licenciatura, pero sí se da doctorados y maestrías. Entonces, habiendo ya surgido y desarrollándose de alguna manera una antropología académica, prácticamente la antropología aplicada dejó de perder importancia. Y bueno, la antropología académica significa que ya se tratan otros temas, ¿no? Mucha gente salió al extranjero a sacar su doctorado en Francia, algunos en Estados Unidos o en Inglaterra. Y entonces, bueno, ya como cualquier doctorado, los temas cambian mucho y